Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les vengo a sustentar el trabajo de la primera tarea sobre diseños de bases de datos. Y pues nada, quiero arrancar antes con un pequeño problemita que es bien interesante tenerlo en cuenta. Tengo mi número de teléfono guardado en dos lugares de la misma empresa. En uno lo actualicé y en el otro dejé el antiguo, pero ambos existen y el sistema no tiene forma de saber cuál de los dos es bueno. El problema es tan simple que es el que dio origen como tal a las bases de datos. Mucho gusto, soy Luis Alfredo Arada Meneses, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y estoy en este momento realizando el cuarto periodo académico. Actualmente trabajo en el IDEAN, en el área operativa 10 de Ibagué como técnico administrativo, operación de la red de estaciones hidrológicas y meteorológicas. También estoy recientemente involucrado con el tema de las TICs. Como tal, pues en mi trabajo estoy supervisando el funcionamiento de 52 estaciones hidrometeorológicas automáticas que transmiten datos continuos al sistema Polaris. Entonces, como tal, en estas diapositivas o en esta presentación vamos a hablar de 4 temas interesantes. Primero, la evolución. Segundo, conceptos, que es bien interesante. Tercero, tendencias. Y cuarto, un caso real. ¿Listo? Entonces, continuando. Entonces, todo empezó buscando mano, por así decirlo. En la antigüedad, siempre existían bibliotecas, se puede decir que data de más de 2000 años, principalmente con la civilización egipcia y la maya. Entonces, ¿qué hacían ellos? Lo que hacían ellos era utilizar sistemas de catalogación de registros de cosechas y censo. O sea, ellos llevaban apuntados, ya sea en papel o en pergaminos, esa información. Todo el proceso era manual. El problema era después para buscarles información, porque era muy lento y poco eficaz. Ya como tal, llegamos a este punto de Hermann Hollerich, que se dice que es el padre de la estadística, porque también basado en ese censo, él podía decir que se podían contestar con sí y con un no. Entonces ahí fue donde aparecieron las primeras tarjetas perforadas, gracias a él, que ya empezó un tratamiento como automático. Ya en la década de los 50 aparecieron las cintas magnéticas. Lo que hacía era guardar información de pagos o de nóminas de las empresas. El problema con esto era que era de forma secuencial, entonces era un poco complejo de trabajar. Ya entonces en la década de los 60, la primera generación, aparece el disco. Aquí en este caso coinciden dos hechos importantes. La primera, pues que empezaron a surgir los computadores o los ordenadores de precios bajos. Como tal, en este caso, pues más que todo era para compañías privadas que empezaron a comprar masivamente estos equipos y también pues se puede decir que apareció el disco. Entonces aquí ya hay un salto conceptual importante porque se pasaron de la secuencialidad de las cintas a, a la información guardada en discos, que era más fácil de buscar esta información. Aquí nacen ya dos modelos de bases de datos. La primera era en red y la otra jerárquicas, apoyadas en estructuras de datos como listas y árboles. Entonces ya también en 1967 apareció DBTG y Codacil, que pues, se crea el Database Task Group y Codacil, que son también grupos, en ese caso pues fueron en Estados Unidos, donde empiezan a trabajar ese tipo de información o de bases de datos, naciendo aquí COBOL, que se puede decir que es de los primeros lenguajes de bases de datos que existieron. Y después ya apareció el ANSI, que también es una entidad estadounidense para el manejo de la estadística. Ya en esta parte aparece Edgar Frank Cook, que era un, un científico o ingeniero de IBM. Él publica un modelo, un artículo donde se habla del modelo relacional de datos para grandes bancos de datos y donde allí, por medio de 12 reglas, eh, entonces, en base a este artículo del hombre, le dio la base para empezar a trabajar las bases de datos como los primeros gestores relacionales.
En este caso apareció System R de IBM y Oracle. Entonces ya hablando o continuando con la evolución de la parte de las bases de datos, aparece la tercera generación. En esta época o en la década de 1980 y 1990 aparece SQL o SQL, que pues como tal sigue siendo el estándar de los lenguajes de bases de datos. La primera vez que apareció fue por el proyecto System R, que fue adoptado por Oracle y Sybase. Ya en 1986 aparece la ANSI, que adopta SQL como estándar. En 1987 se vuelve un estándar ISO y como tal en 1990 ya aparecen las primeras bases de datos orientadas a objetos. La evolución del presente y el futuro. Bueno, ya a principios de los 2000 o en el siglo o a finales del siglo XX, aunque estoy prácticamente seguro que fue en 1990, aparece la World Wide Web, que eso es una ventaja grandísima porque afecta directamente las bases de datos. ¿Qué pasa con esto? Este medio facilita la búsqueda, consulta y actualización de estas bases de datos. En la actualidad, el Internet ofrece como tal gran capacidad de almacenamiento en la nube. Entonces, ¿eso qué hace? Permite que haya un trabajo fluido, sin interrupciones y con mayor rapidez. Anteriormente o hasta todavía hay algunas empresas que manejan servidores con esas bases de datos. Entonces, si se cae el Internet o si no hay energía, lo que pasa es que nadie va a poder consultar esas bases de datos. Y el futuro, que pues, aparte de estar muy influenciado por la IA, pues el cloud computing, que es el futuro de la programación por extensión y de las bases de datos. O sea, eso ya es algo muy grande. Entonces, ya continuando, terminando con la parte de bases de evolución, vamos a hablar un poco de términos, en este caso de bases de datos, que pues según tengo entendido yo, una base de datos es un depósito donde se guarda información, como tal, siendo un soporte digital de registros físicos, por así decirlo. Y estos como tal no están sueltos, sino que aparecen relacionados y estructurados en un modelo capaz de recoger su significado. Entonces, relacionados es la palabra clave de las bases de datos como tal, que a diferencia de los ficheros tradicionales, guarda el dato, pero guarda una relación entre esos datos también. Y con esto evita estos problemas de acá, que son las redundancias, incoherencias y pérdidas de dependencias funcionales. Entonces, hablando de esto, entonces redundancia e inconsistencia. ¿Qué pasa cuando hay redundancia? Entonces, que se repite un dato o una información, tal vez con datos distintos. Entonces, eso genera a la vez un problema de inconsistencia, lo que va a generar elementos duplicados, que puede que tengan el mismo nombre o el mismo valor, o el mismo nombre, pero tienen valores distintos. Entonces, en eso es lo que se enfoca las bases de datos para obviar ese tipo de problemas. Por eso yo inicialmente manifesté el problema del número de celular guardado pues, en la empresa en diferentes bases de datos y que en uno lo actualicé, porque entonces eso lo que hace es generar una redundancia de información, pero entonces va a tener el problema de la inconsistencia. Y ya en independencia de los datos, pues ya que tiene que ver más que nada con la parte lógica y física de la información, donde pues no debería, o sea, esto debería estar en cadena, pero significa que yo pueda modificar esto, pero que la parte lógica siga estando allí, sin dificultar el proceso de leer esta información. Y al igual que yo, al igual que la parte lógica, es que si yo puedo alterar este continúe siendo lo mismo. Entonces, como tal, este es un concepto que explica mejor por qué existen las bases de datos, que a pesar de que haga un cambio en alguno, el otro siga estando no alterado. Entonces es bien interesante también. Como tal, entonces también se puede decir que hacia dónde van y con qué se trabaja actualmente. Bueno, las tendencias como tal, el cloud computing es el futuro, según la lectura o de las referencias bibliográficas que leímos, con gran capacidad de almacenamiento y sin interrupciones. Persistencia políglota, que cada tipo de dato en el motor que más le convenga o que cualquier motor
del lenguaje lo pueda leer. Datos en tiempo real. Esto es muy importante porque son impulsados por sensores e Internet de las cosas. Bases vectoriales. Esto ya tiene que ver más con inteligencia artificial, que pues es el estudio ya más a profundidad y más fácil, porque pues con inteligencia artificial te da muchas herramientas para poder trabajar de una forma no tan, o sea, directamente al grano como dicen, y sin un esfuerzo tan, tan específico como si fuera manualmente. Entonces, también va a permitir que el gobierno de los datos, o sea, calidad, trazabilidad y protección de los datos personales. Aquí hay unas herramientas actuales: Postgres, SQL, MySQL, Oracle, SQL Server y Mongo, que son motores de bases de datos. Aquí ya está el modelado de datos, ejemplo, con MySQL Workbench, que es la plataforma donde se trabaja a veces con MSQL, Draw.io y Lucidchart. Aparte de eso, pues yo generalmente uso BSC Studio o Virtual Code Studio para este tipo de información. Y bueno, entonces vamos a presentar por último un ejemplo concreto de la utilización de bases de datos, en este caso pues de la red meteorológica del IDEAN, con el uso específico de esta estación, una estación que está ubicada, o sea, todo esto es importante porque nos ayuda a tener claridad de los datos. Bueno, estación El Silencio, aquí en la ciudad de Ibagué, una estación climática que presenta toda la información relevante de la estación, una estación climatológica que mide precipitación, temperaturas, brillo solar, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento. Y ya entonces por medio de las bases de datos lo que hace es registrar la información, en este caso minutal, o sea, datos al minuto, que se van hacia la base de datos de Polaris y ya uno ahí puede descargar la información que necesite. Por último, pues como tal, 3 ideas importantes para llevarnos. La primera, pues como tal, que el modelo relacional resolvió un problema en concreto. O sea, como tal, los datos sueltos no guardan las relaciones entre ellos, pero pues sí es importante tenerlos en cuenta porque entonces por medio de esto ya podemos presentar o tener una información ordenada y evitar ciertos problemas que van a impedir que sea eficaz. Como tal, también estos conceptos nacieron en una limitación real, en una necesidad. Desde los primeros, hace más o menos hace 2000 años, que necesitaban buscar la forma de tener un inventario o de almacenar esa información de las cosechas y los censos, a la época de 1900 en adelante, donde ya empezaron a surgir elementos básicos como las tarjetas perforadas, la cinta magnética, después los discos duros y ahora la computación en la nube. Y pues sí hay algo que tener muy presente, que es el buen diseño como de las bases de datos, que no sería un lujo, sino que evita la redundancia de la información y la incoherencia desde el principio. Y por último, pues nada, las referencias bibliográficas de donde sacamos todo el material. Y muchas gracias. Espero, pues, la verdad es que el video se alargó un poquitico porque es muy difícil sacarlo en 5 minutos. Bueno, feliz día.